Bom dia, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de idioma portugués. Bien, vamos a cerrar la semana con el versículo que corresponde al libro de Mateus 7:16. Mateus 7:16, que en este caso, pues, nos dejó la frase, por seus frutos, por seus frutos. Habíamos visto ya algunas de esas palabras, ¿verdad? Al principio de la semana, ¿verdad? Habíamos visto la primera parte del versículo que nos decía, vocês podéis descobrirlos pela maneira como hacéis, así como podéis identificar uma árvore pelo seu fruto. Vocês nunca confundirão uma videira com um espinheiro ou figos com ervas daninhas. Bueno. El día de hoy vamos a hacer una pequeña pausita en lo que hemos estado desarrollando porque tengo pendientes llevarlos a una página que nos va a servir de referencia y de hecho se las voy a compartir ya en el grupo para que la tengan ya ahí y la agreguen quizás en sus páginas frecuentes o de enlaces. Hemos estado hablando acerca del alfabeto fonético internacional. Esta es una página creada por la Universidad de Iowa. Incluso tiene una aplicación. El único problema es que la aplicación es de pago, pero por lo menos creo que para lo que la vamos a utilizar, que en ese caso es eh, ver las cosas en español, ¿verdad? Y de allí del español tomarlas para el portugués, va a ser más que suficiente accesar al sitio web. En esta página encontramos desglosado lo que vendría siendo la tabla del alfabeto fonético internacional. Hemos dicho que en estas primeras clases va a ser como nuestra punta de lanza para poder comprender los sonidos en otros idiomas y en nuestro caso específico de la lengua portuguesa. Entonces, quiero llevarles el día de hoy a través de la página, darles una pequeña explicación de qué es lo que contiene, qué es o cómo nos va guiando, digamos, alrededor de eso. Luego iremos ampliando un poco más. En primer lugar, encontramos la lista. Por ejemplo, miren, aquí dice oclusivas, fricativas, africadas, nasales, expirantes, laterales, vibrantes, labiales. Nos habla de lo que es la coronal y lo palatal. Bueno, aparecen los sonidos dorsales, guturales. Luego nos clasifican lo que hemos estado hablando de consonantes sordas y consonantes sonoras. O sea, es una lista completa, ¿verdad? De ahí vienen las vocales. Se nos clasifican en vocales altas o abiertas, vocales medias, vocales bajas, vocales anteriores, posteriores. O sea, está todo el detalle, ¿verdad? E incluso nos agrega los diptongos al final. Y si yo quiero ir a ver un sonido en específico o un símbolo de estos, pues puedo entrar, ¿verdad? Directamente a él. Y nos va a resultar de gran ayuda para conocer los sonidos, digamos, de el portugués. Por ejemplo, hemos estado hablando, recordarán en las clases, hemos estado hablando acerca del sonido G, que lo usamos, por ejemplo, en GIA, o lo estuvimos viendo en la palabra taji, o también en una palabra del versículo, creo que nos apareció en, creo en cuál es que nos apareció, en la palabra esta de descubrirlos. Ahí está, G. Entonces, ese sonido aparece por acá y es ese, miren. Si entramos a verlo, por ejemplo, se nos da el detalle del sonido. Tenemos acceso a lo que vendría siendo un pequeño video y tenemos el acceso a una animación. La animación trata de representar el movimiento interno que hay de nuestro aparato fonador y cómo es que el sonido se articula. Hay partes que debemos de ir reconociendo, ¿ve? Y quizás aquí es donde se pone un poco extraña la clase porque
debemos reconocer algo de la anatomía, o por lo menos de las partes de nuestro cuerpo que intervienen en la función, digamos, del habla. Esto que ven que se mueve, miren, todo esto es la lengua. La lengua no solo es esa parte larga que solemos sacar, es un músculo grande. Lo que es nuestra lengua. eh, Esto es lo que se suele mover hacia afuera, esto de acá. Pero hay algo más que se encuentra en nuestra parte baja. Entonces, si vemos la animación, ahí vemos cómo se nos dice, mire, esto es como que la lengua suba a rozar esta zona de acá, vea, para hacer el sonido. Hay otros elementos, pero ya vamos a ir a profundizar en ellos. Luego aquí nos aparece, mire, una animación de cómo se ve por fuera, digamos, desde afuera el movimiento de la boca. Ese es el movimiento que se hace. Ese es el sonido. Y, y. Ahora, aquí hay palabras en español que llevan este sonido. Por ejemplo, nos dicen que la palabra yunque, y se recuerdan que habíamos dicho, mire, ese sonido lo podemos asemejar a una Y del español. Lo lleva. Bien. Pero también lo lleva, por ejemplo, lo que vendría siendo la palabra llama, ¿vea? Con doble L. Entonces, es un sonido que nosotros tenemos en la Y y que lo tenemos también en la doble L. Ahí es donde suele irnos a aparecer. Aquí tenemos este otro, ¿verdad? Bien, permítame un segundito. Obrigado, gracias por la espera. Vaya, entonces, vean acá, todas son palabras del español que llevan ese sonido. Entonces, quizás para nosotros sea un sonido nuevo, en vistas de que en el portugués se utiliza en la letra D, pero nosotros lo utilizamos en el español en la Y y en la doble L. Por eso es que en el material, si revisamos el material acá, en algunos casos, mire, se ha puesto en la transliteración, eh, a ver, quiero ver, por ejemplo, acá, miren, aquí está el sonido, en la de gia se ha puesto una Y, en Taji se ha puesto una Y, como para aproximarnos. Mire, la idea es que en el español la Y, cuando no suena como vocal, sino como consonante, es el sonido que tiene ahí. Es ese sonido que estamos viendo acá. Entonces, esta página nos puede servir como referencia, aunque no es, digamos, una página que está destinada para aprender a hablar portugués, sí nos va a servir como referencia al alfabeto fonético internacional y de ahí nosotros lo aplicamos para el portugués. Pero no solo es esto lo que contiene la página, o sea, no solo es el hecho de que podemos ver lo que vendría siendo los sonidos, digamos, del idioma, ¿vea? Sino que podemos ver otras cosas más. Y quizás esto es lo que el día de hoy vamos a darle un poco de más interés. Y es que podemos ver la parte de la anatomía de nuestro aparato fonador. Entonces, todas estas partes quizás no sean muy comunes para nosotros, más pareciera una clase de ciencia, ¿verdad? Que otra cosa, pero es lo que les decía. Si alguien quiere aprender a tocar un instrumento, tiene que aprender cuáles son las partes de ese instrumento musical. Entonces, si nosotros queremos aprender a hablar otros idiomas, tenemos que reaprender lo que es el proceso natural del habla del idioma. Quizás cuando estamos pequeños, cuando se nos, digamos, enseña el español, no se nos dan toda esta terminología. No se utiliza
quizás porque a esa edad sería confuso, ¿verdad? Para nosotros escuchar algunos nombres complicados. Entonces, cuando las maestras allá de parvularia o lo que le dicen Kinder 6 o de primer grado, segundo grado, están en esa etapa de querernos enseñar a hablar, querernos enseñar a leer, querernos enseñar a escribir, ellas buscan la manera en la cual pues imitemos o saquemos los sonidos. Nos hablan de la lengua, nos hablan de los labios, nos hablan de los dientes, nos hablan de cómo sacar el aire. Pero hoy estamos más grandecitos, podemos entender mucho mejor la anatomía interna de nuestro aparato fonador. Lo que vemos en esta imagen, ¿verdad? Esto es todo nuestro aparato fonador. Es lo que permite que nosotros hagamos sonidos. Entonces, el primero que aparece por acá es el alvéolo. Aquí aparece como alvéolo, pero realmente solo es uno. El alvéolo, nótese dónde está ubicado. Estos son nuestros labios, miren, estos son nuestros dientes y esa es, digamos, la encía, ¿verdad? Donde el diente está anclado. Entonces, en esta parte de acá, esta zona de aquí, esto es lo que se conoce como el alvéolo. Es importante reconocer esa zona porque en el cuadro del alfabeto fonético internacional, el alvéolo se encuentra aquí. Significa que en esa zona que les estoy indicando en la página, se articulan o es la zona en donde se pueden articular o es la posición de donde provienen todo ese bloque de sonidos. Todos estos que están marcados acá tienen que ver con esa posición, es decir, con esa zona, con lo que se conoce como la zona alveolar o el alvéolo, que sería esto de acá. Luego tenemos, claro, ¿verdad? Nuestros labios, ¿ves? Que es, pues es obvio, los labios forman parte de nuestro aparato fonador. Aquí pueden ir viendo digamos, una descripción, ¿ves? Nos dice transición entre incisivos superiores y comienzo del paladar duro. Nos dan la descripción de lo que es la parte. Se usan para cerrar la cavidad oral, ¿verdad? El caso de los labios, y que ahí van las bilabiales y las labiodentales. Luego nos ubican por el velo del paladar, que esa es una zona más al final. Quizás voy a irlo desglosando en el orden que está aquí, miren. Bilabial, labiodental y dental, y luego alveolar. Entonces, si tenemos aquí esto a la par, estaríamos hablando que los labios es la primera parte de nuestro aparato fonador. Ahí comienza. Entonces tenemos consonantes bilabiales como la B y la P. Ya la B y la P son los ejemplos clásicos de consonantes que se articulan con los labios en esa zona. Luego tenemos lo que son pues nuestros dientes, ¿verdad? Ahí estarían los dientes. En este caso, pues los dientes también son parte de, de la articulación de los sonidos, ¿verdad? Y por lo general se asocian a los sonidos interdentales, que de hecho ese es un único sonido, es decir, de acuerdo al alfabeto fonético internacional, la posición dental, que sería, digamos, esta de acá, eh, por ejemplo, donde subamos solo los dientes, solo tiene un par de sonidos. Pero notarán que hay más sonidos, por ejemplo acá la F y la V, que hacen una mezcla de la parte labial y de la parte dental. O sea que estas tres primeras posiciones en donde se articulan sonidos vienen estando, por así decirlo, entre los labios y los dientes. Eh, Labiales, solo labios, labio inferior con diente superior, esas son, digamos, los labiodentales y los interdentales, que es un único sonido que es cuando la lengua se pone en medio de los dientes. Entonces, nótese cómo, pues, cada una de esas cosas tienen su importancia. De hecho, no parece, ¿verdad? Pero no sé si habrán escuchado alguna vez una anécdota, pero se cuenta que el cantante de Queen, Freddie Mercury, a él le preguntaban que por qué, ya cuando se volvió famoso y rico, ¿ve? Le decían a algunos entrevistadores que por qué no se mandaba a arreglar su dentadura chueca.
que no, que se mandaba a componer, a enderezar sus dientes chuecos. Y la respuesta del cantante, ¿verdad? Era interesante, ya que les decía que si yo me mando a enderezar los dientes, ya no voy a cantar igual, ya no voy a dar las notas que suelo dar, porque pues va a cambiar la configuración de mi boca. Imagínense, o sea, era alguien que conocía precisamente cómo usar su instrumento, ¿verdad? Cómo usar su voz, cómo proyectarla. Y estaba tan consciente que el mover un diente representaba para él un cambio en el registro de su voz. Ya no iba a cantar igual. Y tenía algo de razón, porque precisamente eh, la forma en la que está estructurada nuestra boca nos permite hablar. Bien. Cerrando ese comentario, entonces esas son las primeras tres partes. Labio, labio dental y dental. Serían tres posiciones en donde nosotros podemos reticular sonido. Luego viene la posición alveolar, esa que está acá, los alvéolos, ahí los hemos ubicado. Esa es la zona del alvéolo. Después viene lo que se conoce como la posición postalveolar. El posalveolar se le llama el paladar duro, ese es el término que recibe. Sin embargo, en la tablita del alfabeto fonético internacional no dice paladar duro, dice posalvéolo, es esto que está acá. En el posalvéolo, que precisamente es esta zona que acabamos de marcar aquí, sería esto de aquí, en el posalvéolo se generan dos sonidos, el sonido de la SH, de la sh, y el sonido de la y. Allí tendríamos, digamos, esto, que es lo que aquí se denomina paladar duro o posalvéolo. Luego, después del posalvéolo, viene la parte velar o el velo. El velo es esto que se encuentra acá. Esto se llama velo porque su función es la siguiente. Miren que está aquí ya casi como al cierre, ¿verdad? Esta zona de acá. Y ahí debemos tener un poquito de cuidado de no confundirlo con la úvula, porque es fácil confundirlo. Si se fijan, la úvula es la pelotita, es como la cabecita de esa zona. Pero el velo es más bien esta zona de acá, miren, la zona como de arriba, esa de aquí. El velo es lo que, aquí está la nariz, nosotros respiramos y aquí baja aire. Em, Cuando a nosotros se nos dice, mire, no respire, sostenga la respiración. Cuando hacemos eso de como dejar de respirar, lo que hacemos es que esto se cierra. O sea, es como que se mueva acá, miren, se mueva acá y quede cerradito acá. Como que el músculo se extienda aquí, por así decirlo, y se cierra. Ahí no hay paso de aire. Entonces, esta es una zona bien importante porque en la zona velar se acumulan también muchos sonidos. Vean, en la zona de lo que vendría siendo el velo, encontramos lo que vendría siendo los sonidos de la K y la G, el sonido NG. En portugués vamos a usar este sonido bastante, que es un sonido como ugh, eh, siempre están en la zona velar. Implica que estos sonidos hay un corte en, digamos, en el flujo del aire cuando se cierra el velo y los ejecutamos. Hay otras posiciones, por ejemplo, la úvula, que es la perita, normalmente decimos la perita del fondo de la boca. La úvula también, cuando ella vibra, cuando se mueve, puede generar sonidos. Y esos sonidos, ¿verdad? Los encontramos acá en la zona uvular. Ahí encontramos, por ejemplo, sonidos como la R francesa, ¿verdad? Que es quizás la que vamos a usar en el portugués. Pero también vamos a usar esta, miren, que es casi parecida al sonido de una J, ¿verdad? Parecido a la J del español. Bueno, la cavidad nasal, ¿verdad? También es parte de nuestro aparato fonador, ya que cuando hablamos de vocales o nasales o consonantes nasales, pues implica que la fuerza, digamos, proviene de la cavidad nasal. De ahí es donde se hace
digamos, el paso de aire se interrumpe para que suene un poco más la nariz y el sonido, pues, nasal, de hecho se dice así, nasal, porque viene de la nariz. Las cuerdas vocales, ¿verdad? Que están representadas, ahí debo de explicar algo. Esto que está aquí es nuestra tráquea, aquí es donde bajan los alimentos. Eso que está acá, ¿verdad? Son nuestras vocal cords o cuerdas vocales. Normalmente las abuelitas tienen un dicho cuando uno traga mal, vean, y que le agarra tos. Cuando usted traga agua o algún alimento mal y le agarra tos, lo que ha sucedido es que eso ha entrado aquí. De ahí, claro, cuando pasa en esta zona nos produce ese escozor, digamos acá, ¿verdad? Como que tragamos mal, porque no se fue el alimento donde tendría que haber ido. Pues obviamente estos nos permiten hacer los sonidos de las vocales, pero además nos permite hacer todo lo que vamos a considerar consonantes sonoras o consonantes vibrantes. Así que es importante indicar en dónde se encuentra. La faringe también, ¿verdad? La faringe interviene sobre todo por el sentido de que hay algunos sonidos que de acuerdo al alfabeto fonético internacional son hechos en la faringe. Es esto que están acá. Estos no los vamos a usar nosotros porque no son del portugués exclusivamente, pero lo que sucede es que hay sonidos que se pueden intercambiar. Por ejemplo, hay sonidos que se pueden hacer como uvulares moviendo la faringe o como glotales moviendo la faringe. De hecho, ese es otro punto que debemos de tocar. Aquí se nos habla de la epiglotis, que es precisamente, ¿verdad? Lo que conocemos como la gútura. Cuando hablamos de un sonido gutural, es un sonido que se almacena o proviene de esa parte. Tenemos la mandíbula, claro está, ¿verdad? La apertura, cierre de la mandíbula permite también que hablemos. Tenemos lo que se conoce como el dorso, esta es la parte de la lengua, digamos, lo que está más al final. De hecho, la lengua tiene sus partes también, ¿verdad? Si fuéramos viendo las partes de la lengua, encontramos la punta, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el ápice de la lengua, la lámina que vendría siendo la parte, digamos, acá, ¿verdad? De esta zona de acá, y el dorso, ¿verdad? Aquí se nos marca el ápice, el dorso, ápice son parte de la lengua y la lámina también, ¿verdad? Ahí vemos la parte de la lámina. ¿Por qué es importante conocer estas zonas? Porque cuando se mueve la lengua hacia algún punto, debe de tocarse a veces el punto con el ápice, a veces se va a tocar con el dorso, a veces se va a tocar con la lámina. Entonces debemos estar conscientes cuál parte de la lengua es la que se va a mover y hacia qué zona de la que hemos expuesto anteriormente va a moverse, ya que dependiendo de hacia dónde se ubique, así es el sonido que vamos a generar. Por ejemplo, ahora que ya hemos explicado esto y si vemos algunas vocales, salgámonos un momentito de los consonantes y veamos las vocales, habíamos hablado, por ejemplo, de la vocal A, que es la vocal del español y que ya hemos visto que se usa en algunas palabras del portugués. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se articula la vocal A. A, Miren, A, pueden ver que lo que se mueve hacia esta zona de aquí es precisamente el ápice o la punta de la lengua. A, A, Nótese cómo se abre la boca completamente, una vocal abierta, se baja la lengua como que bajase, ¿verdad? Vemos ese movimiento A, y se lleva a ese punto. ¿Recuerdan el trapecio que hay en el diagrama, ¿verdad? Del alfabeto fonético internacional? Es como que yo les diga, mire, imaginemos acá, es el trapecio, imaginemos que esto es así, ¿ve? Entonces aquí viene una zona más corta y aquí va para arriba. Entonces ahí es donde nos trata de ubicar, digamos, la ilustración del alfabeto. Pero quiero que veamos ahora la A del portugués. A ver si está por acá, porque... Ah, vaya, fíjense que esta, como esta es una vocal, estas son las vocales, digamos, del español, vea, la A, I, O, U.
Hay algunas vocales por acá, pero no está la del portugués. Entonces, esta página tiene otra versión, pero la otra versión creo que es para el Deutsch, es para alemán. Sin embargo, en el alemán se pueden encontrar varios sonidos que se usan en el portugués. Entonces, entre ellos está la vocal, eh, la A media abierta, es esa que está acá. Como quizás lo que nos interesa aquí es más bien ver la animación, el movimiento, más que, digamos, las palabras, podemos utilizarla. Y vean, a diferencia de la anterior, miren esta donde se ubica. Noten que el movimiento va más hacia el rango medio de la boca, más que, digamos, como la otra que iba directamente a tocar aquí como la puntita. Miren, esa se queda como a la mitad, ¿ya? O sea, no llega hasta muy adelante, ¿verdad? Sino se queda a la mitad. Incluso vean que no es necesario abrir tanto la boca, como en la otra. En la otra vieron que la persona abre bastante la boca. En ese caso no es necesario abrirla mucho. Entonces, así podríamos ir viendo algunos sonidos, ¿verdad? Algunas letras en donde entenderíamos mejor cuál es el propósito del alfabeto fonético internacional, cuál es el uso que se debe de tener y cómo lo vamos a trabajar, digamos, desde el punto de vista del portugués. Eh, Aquí, quizás lo único es que aquí no vamos a hallar nasalizaciones, ¿verdad? Pero eh, sí podemos encontrar algunas cosas, como por ejemplo, miren la I corta. Bien. Eh, o, por ejemplo, la consonante esa, ¿verdad? Que es la CH, vea que también ya la hemos explicado. Para nosotros es la CH y en el portugués, por ejemplo, la usamos en la T, vea, donde veíamos, por ejemplo, aquello de, bueno, aquí de boa noite, de ahí se usa en la T. También se usa en la que estuvimos viendo ayer de óchimo, vea, en la T. Y aquí estaría la CH, que para nosotros en el español aparece como la CH en todo lo que tiene CH, pero en el portugués la vamos a usar mucho en la consonante T. Miren, ¿qué nos está diciendo esto? Que es una consonante que se ejecuta en la... Es una unión de una D con una SH, entonces es entre esas dos regiones, es el alvéolo y el posalvéolo. Eh, Cuando la vemos aquí, estaríamos ante ella, ¿verdad? Entonces, como se usa en ambas zonas, por eso pueden ver de que prácticamente toda esta zona de la lengua, miren, toca el alvéolo y toca el posalvéolo. O sea, esta es una consonante que cubre todo esto, miren. La parte de la parte de la T está aquí, pero la parte de la SH está aquí. Entonces, lo que hacemos es como en el mismo movimiento tocar toda la zona. Eh, Luego, ve- veamos acá. Claro, en el español usamos en estas palabras, vea como chico, sos, ocho, leche. En el portugués lo vamos a usar para otras palabras, obviamente, ¿verdad? Pero la idea es tener ese recurso como para ir entendiendo un poco mejor en dónde se ubican los símbolos que nos representan, por qué reciben estos nombres, ¿verdad? De la clasificación, por ejemplo, que se nos dice que es, en primer lugar, la posición de la articulación, que es esas son las que nos da, digamos, en la parte superior la tabla, ¿ve? Esa es la posición de la articulación. Ahora entenderán mejor que esto tiene que ver con la boca, ¿ve? Ese es como el inicio de la boca y ese es como el final
de ahí la última parte, digamos, en donde encontramos del aparato fonador. Y estas pues tienen que ver con la forma en la que el aire es expulsado, porque para todas ellas, al decir que son pulmónicas, significa que necesitan aire, es decir, necesitamos inhalar y expeler aire. Ven, ven. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Vamos a seguir la próxima semana, el día lunes, ya con otra temática, ¿verdad? Siempre dentro de lo que es vocabulario, frases del idioma portugués y pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Nos despedimos, vamos a decir chao, hasta luego, Chao, hasta luego. chao, hasta luego.